habían alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Que hay víveres en Misraim. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces Jacob, que al ser el padre de Yosef, estaría representando al Padre Todopoderoso, puesto que Yosef representa a Mashiach, primero y último, dependiendo de la interpretación. Jacob básicamente le estaría poniendo en el espíritu a los Yahudim, a los verdaderos israelitas del mundo, les pondría en su corazón el deseo de ir a buscar alimento espiritual, y de alguna manera se conectarán con Yosef, que repito sería el testigo como Moshe, el último. Entonces sería el espíritu diciéndoles: ¿qué están haciendo? ¿Qué se están viendo? Vayan a estudiar la escritura, a aprender. Como les digo, los que se convertirían en los hijos de Yahweh a través de Yahushua. Y dice entonces: y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Podamos vivir y no muramos. Qué curioso. Eso es lo que sucede con los 144,000 escogidos. Por ellos aceptar la doctrina del testigo como Moshe, no tienen que experimentar la muerte, porque como dijo Pablo, son transformados durante la cosecha, el arrebatamiento. Entonces, para que podamos vivir y no muramos. Es obvio que ellos en este momento iban a comer y comer y comer y eventualmente iban a morir. Todos murieron. Entonces, uno lee esto y uno entiende a qué se referían. Jacob está diciendo: para que no nos muramos mañana, sino para que sigamos comiendo hasta que Yahweh dicte que tengamos que morir. Pero la forma en que está escrito es para que entendamos proféticamente que literalmente los escogidos, al aceptar la doctrina de los testigos que predican de Yahushua, van a ser transformados y por ende no van a morir literalmente nunca. No van a experimentar la muerte, porque van a cambiar de cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, como dice Corintios y Tesalonicenses. Entonces dice: para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Yosef a comprar trigo en Misraim. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Yosef, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Recuerden que, por un lado, Benjamín era el hijo menor. Entonces eso era algo clave, ¿verdad? Al ser menor, era, por decirlo así, el más delicado entre todos sus hijos, entonces no lo iba a mandar con los demás a Egipto, puesto que también ya le habían pasado muchas cosas con Yosef. Bueno, en sí, una en particular, que pensaba que se había muerto. Entonces él decía: yo no quiero perder al otro. Porque además de eso, Yosef y Benjamín eran los 2 hijos que él había tenido con su esposa favorita. Y eso hacía que él los quisiera un poco más, porque en ellos veía a su esposa que ya había muerto. Entonces, él dice: no, Benjamín a ningún lado va, vayan ustedes. Entonces él envía a sus 10 hermanos. 10 hermanos, el número 10 representa la perfección celestial, la completitud celestial, puesto que el 7 es la completitud terrenal. Y entonces envió a los 10 hermanos para representar a los israelitas verdaderos, todos ellos que están dispersos entre todas las naciones, por los 4 ángulos de la tierra. Además, curiosamente, recuerden que las tribus perdidas, se habla de 10 tribus perdidas. Entre estos iba Yahudá, que no es parte de las tribus perdidas de Israel, porque Israel y Yahudá se separaron. Pero el número en sí, y que son hermanos de él, haría alusión a las tribus perdidas, que repito, están entre los cristianos hoy en día. Entonces dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Yosef, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en tierra de Canaán. Y Yosef era el gobernador de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se inclinaron a él, rostro a tierra. Qué vacilón cómo el Génesis resume tanto la historia, porque recuerdan el libro de Yashar, esto nos tomaba como 3 capítulos. Entraron por 10 diferentes partes, los fue a buscar a todo lado. Ellos andaban buscando a Yosef en los prostíbulos porque pensaban que él, al ser un hombre hermoso, lo iban a usar para alguna cosa de esas. Pero eso es interesante porque recuerden que el hijo pródigo estuvo entre las rameras. Entonces, cuando los hermanos llegan a buscar a Yosef, primero van a donde están las rameras. Y el hijo pródigo estuvo entre las rameras, gastó toda su riqueza entre las rameras, representando el último que caería en pecado en las iglesias falsas, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se inclinaron a él, rostro a tierra. Aquí en este verso se cumplió la profecía que se le había dado a Yosef en sus sueños. Recuerdan que él llegó donde los hermanos y les contó: es que el sueño que tuve, hermanillos, que todos ustedes se inclinaban ante mí. Y todos, Entonces después Yosef se vuelve a soñar que 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaron ante una estrella que lo representaba a él. Entonces ahora se está cumpliendo el sueño de los manojos, de espigas que se inclinaron ante él. Porque el sueño primero fue las espigas de los hermanos inclinándose ante él. Aquí
vemos que son los hermanos los que se están inclinando. Aquí no estaba Jacob todavía. El sueño del sol y la luna se cumplió más adelante. Entonces él tuvo dos sueños que en sí profetizaban una cosa, que él iba a ser rey del mundo y aún sus familiares se iban a inclinar ante él. Pero el hecho de que primero se soñó solo sus hermanos y después incluyendo a su papá y mamá, es porque se iba a cumplir en dos episodios diferentes, y aquí se está cumpliendo el primero cuando sus hermanos se están inclinando ante él. Y curiosamente recuerden que Yahushua le dijo al vencedor: yo le daré la estrella de la mañana. Entonces sería en ese momento cuando ya se le da la estrella de la mañana, cuando el sol y la luna y las estrellas se inclinarían, por decirlo así, y se cumpliría esa parte en lo que respecta al último, como estabas diciendo. Dice: y Yosef, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Recuerden que la escritura dice que Yahushua dijo: yo soy la puerta y el buen pastor. Ahí estaba diciendo: yo soy el primero y el último. El buen pastor es el último. Después Yahushua dijo: el buen pastor conoce a sus ovejas. Y vean como aquí, cuando llegan los hermanos, dice: los conoció, pero se hizo el que no. Y les habló ásperamente. Quería ver cómo se iban a comportar, si habían aprendido la lección, si se habían arrepentido de lo que habían hecho con él. Entonces los estaba probando. Además de que para ellos él era egipcio. Entonces él decía: los voy a tratar como un egipcio trataría a los hebreos. Mal. Y esto, vuelvo y repito, el hecho de que los hermanos llegan, los mismos hermanos de él, genéticamente, y por ende los israelitas, llegan y lo ven y no lo reconocen, porque está completamente vestido de egipcio. Entonces ellos dicen: este hombre es un gentil, este hombre no tiene nada de conocimiento del Padre. Este hombre, ¿qué va a saber de Yahweh, de nuestra doctrina, de nuestra Torah? Sin entender que él era el hermano de ellos. Entonces eso va a pasar porque Yahushua dijo: yo vengo como ladrón en la noche. Yahushua se va a presentar, la gente lo va a escuchar y va a decir: este es un gentil. Y está hablando de judaísmo, ¿qué le pasa? Está haciendo legalismo, todos los inventos que hacen un montón de gente para no escuchar cuando se habla de algo que tiene que ver con el hebreo. Porque en realidad, ¿verdad? Nosotros no nos hacemos llamar judíos, porque los judíos no son el pueblo escogido, son los Yahudim, los israelitas, y los judíos de hoy en día no son descendientes de Israel. Entonces, dice: y Yosef, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conoció, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de tierra de Canaán, para comprar alimentos. Yosef pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Lo repite porque es muy importante entenderlo. Ellos no le conocieron porque viene como ladrón en la noche. Las naciones no le van a reconocer. Aún aquellos que son israelitas no le van a reconocer, porque recuerden que de Efraín van a salir las multitudes, y entre eso la mayoría son los cristianos. Y entre los cristianos están los muchos, porque recuerden que aquí hablamos de los muchos y los pocos. Los pocos son los 144,000 escogidos de la primera mitad de Apocalipsis 7. Los muchos son la segunda mitad de Apocalipsis 7, la multitud. La gran multitud, la mayoría son los cristianos de hoy en día. Obviamente los que cumplen los mandamientos. Como sabemos, solo los pocos van a reconocer al testigo como Moshe. Y lo van a reconocer eventualmente. No es como que a primera vez que lo vean: mira, este es. Pero mi punto es que las multitudes no le van a reconocer hasta que los maten. Los muchos, cuando los maten, van a decir: uy, no puede ser. ¿Será que son los dos testigos? Entonces aquí vemos: Yosef sí los conocía, pero ellos a él no. Dice: entonces se acordó Yosef de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois. Primero vean, se acuerda de los sueños. Obviamente entonces le está dando toda a Yahweh, porque dijo: se cumplió lo que Yahweh me había dicho. Después de 12 años, como les he dicho, uno muchas veces recibe algo del Padre y está esperando que le pase la próxima semana, ¿verdad? Uno quiere que ya se cumpla su promesa en un año. Pero aquí Yahweh le dijo a Yosef a través de un sueño: te voy a hacer soberano y tus hermanos se van a inclinar ante ti. Lo tratan de matar primero, después lo venden de esclavo, después lo acusan injustamente, lo meten en cárcel, dura 12 años en cárcel. Imagínense, o sea, pónganse en los zapatos de él por un instante. Y lo que él podía, después de 12 años, 11 años y 11 meses. ¿Será que me soñé eso porque comí algo antes de dormir? ¿Se imagina qué duro? Obviamente si no se tiene fe. Porque si Yosef recordaba lo de Abraham, la promesa de Abraham, decía: no, 12 años no son nada. Abraham está bien por un lado, pero estar en cárcel es estar en cárcel, sea como sea. Y si a Abraham se le dio la promesa a los 75 y hasta los 99 tuvo al hijo. Pero eso es para que nosotros entendamos que muchas veces nosotros empezamos en el camino y esperamos lo mejor del mundo mañana. Y obstáculo, dardo, porque estamos en una guerra. Entonces, dice: entonces se acordó Yosef de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois por ver
lo descubierto del país habéis venido. Como les dije en el libro de Yasher, se nos enseñaba que ellos, como eran 10 y eran súper fuertes, no querían entrar por una sola entrada porque después decían, uy, vienen a hacer algo aquí esta gente. Entonces dijeron, entremos por 10 entradas diferentes. Y más bien eso causó sospechas. Entonces, cuando Yosef está revisando los libros, dice, mira mis hermanos, y entraron de esta forma, y entraron de esta forma. Entonces dice, los voy a acusar de espías. Dice, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, soberano nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero Yosef les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Vean cómo ahí lo incluyeron a él. Tus siervos somos 12 hermanos. Ellos pudieron haber dicho 11 porque se suponía que el otro se había muerto, Yosef. Y digo eso porque al decir somos 12 hermanos, están dejando claro ahí que están representando a las 12 tribus de Israel, aunque no se sepa dónde están dos. Recuerden que lo que respecta a la primera venida de Yahweh en la tierra, el primero, el Mesías, vino con 12 discípulos, que obviamente cada discípulo representaba a cada una de las tribus. Entonces dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y otro no aparece. Y Yosef les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Paró, que no saldréis de aquí, sino que cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Aquí fue bien astuto, porque recuerden, por un lado, la escritura nos dice que nosotros no debemos jurar, por un lado. Nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque algo diferente de eso es pecado. Y porque cuando uno jura algo, el enemigo va a hacer todo lo posible porque usted no pueda cumplirlo, para que pueda ser acusado de algo, de no haberlo cumplido. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que él está diciendo aquí es, no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Él no dice, vive el Todopoderoso, él no dice, vive Elohim, vive Yahweh, él dice, vive Paró, porque si le pasaba algo al faraón, a él no le importaba. ¿Me explico? Entonces, él es astuto, la forma en que habla, porque él sabe la importancia de las palabras. 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos. Entonces los acusó de espías, les dijo, ustedes están mintiendo. Para que yo les crea, vayan y me traigan al hermano menor. Él por un lado quería ver a su hermano, porque entre sus hermanos al que él más quería era Benjamín, por el hecho de que era el más cercano a él. Como en ese tiempo los hombres solían casarse con más de una mujer, ser hermano por parte del padre no era tan especial como ser hermano por parte de la madre. ¿Estamos? Entonces Benjamín y Yosef eran más unidos, y a Judá, Leví, Shimón y Rubén eran unidos, y los otros, los de las criadas, eran unidos entre ellos. Entonces él quiere ver a Benjamín y por eso dice esto. Además de que él quería revelarse ante todos, no solo ante parte de ellos. Y también los estaba probando para ver si todavía se comportaban como lo hacían cuando lo entregaron. Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Paró, que sois espías. Entonces les puso juntos en la cárcel por 3 días. 3 días, ¿verdad? Como sabemos, el 3 el Padre lo usa mucho, principalmente los 3 días que Yahushua estuvo en el Seol. Y al tercer día les digo Yosef, haced esto y vivid, yo temo a Elohim. Vean qué interesante. Al tercer día, o sea, los metió en la cárcel por 3 días primero. Están 3 días ahí y después Yosef les dice, haced esto y vivid, yo temo a Elohim. Es como si les estuviese diciendo el testimonio, haced esto. Ese es el testimonio del testigo como Moshe. Y vivid. El testimonio del testigo como Moshe es creer en la muerte y resurrección del Mesías y confiesa su nombre para salvación. Entonces, haced esto y vivid. Y después dice, yo temo a Elohim. Entonces, después de haber dicho que juraba por el faraón, ahora está diciendo, yo temo a Elohim, para que se den cuenta que él cree en el Todopoderoso. Hasta que estuvieran todos juntos, por un lado, Yosef se iba a revelar, para que se dieran cuenta quién era. Y también, hasta que estuvieran todos juntos, representando el momento en que los 144,000 van a ser transformados. Porque de hecho recuerden que al Benjamín ser el último de los hijos, representa a los últimos principalmente. Entonces, se podría ver como que los 10 que llegaron representan a los muchos, las multitudes, los cristianos. Y Yosef dice, no, hasta que llegue Benjamín, o sea, hasta que lleguen los 144,000, me revelo. Entonces Benjamín representa a los 144,000 escogidos, los pocos. Los otros 10 que llegaron de primero representan a los muchos, los cristianos. Y Yosef representa al testigo como Moshe. Y al tercer día les dijo, al igual que al tercer día de Mashiach, ya se nos entregó la vida eterna, la resurrección de los muertos. Entonces al tercer día les dijo Yosef, haced esto y vivid, yo temo a Elohim. Si sois hombres honrados,
quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, después de 12 años, ellos seguían sintiéndose mal por lo que habían hecho con Yosef. Y vean la naturaleza de ellos con respecto al momento en que pasaban por alguna aflicción o prueba, que es como debemos ser nosotros. Cuando algo malo nos pasa, deberíamos recordar por qué es que eso nos está pasando, entender que todo tiene consecuencias, entender que si algo nos está pasando no es simplemente porque por suerte, como la mayoría de la gente lo ve, o coincidencia, sino que todo está conectado. Y como les he dicho, cuando uno está pasando por una prueba, si uno llega a entender el porqué de la prueba, se le quita y a vos lo saca. Entonces dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, en este tiempo final, los israelitas, por decirlo así, descendientes de aquellos que mataron al Mesías hace 2000 años, van a pasar por un poco de angustia por lo que hicieron. Dice, entonces Rubén les respondió, diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía Yosef, porque había intérprete entre ellos. Yosef tenía un traductor de hebreo, para que entonces él traducía del hebreo a egipcio, para que ellos pensaran que él no sabía hablar hebreo. Obviamente hubiera sido un poco obvio también. Entonces él tenía un traductor y ellos hablaban en hebreo y Yosef estaba escuchando todo. Entonces cuando ellos estaban hablando, ve, por dejar allá a Yosef, Yosef está, bueno, están arrepentidos. ¿Entienden por qué les está pasando esto? Entonces, Yosef les hablaba en egipcio a sus hermanos. Muy importante. Yosef le hablaba en egipcio a sus hermanos. Como los hermanos hablaban hebreo, entonces había un traductor de egipcio a hebreo para ellos. Y eso muestra cómo la segunda venida no viene hablando en hebreo, viene hablando en un idioma más de hoy en día. Me explico, es muy importante también entender eso. Y dice, pero ellos no sabían que los entendía Yosef, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó Yosef de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Shimón y lo aprisionó a vista de ellos. Recuerden, Shimón fue el que fue con Leví a destruir Shechem. Entonces Shimón también tenía como una carga espiritual bastante pesada hasta ese momento, por decirlo así. Obviamente, como hemos hablado, todo eso pasó porque tenía que pasar, pero como vamos a ver más adelante en Génesis 49, cuando Jacob le da las bendiciones a sus hijos, a Shimón y a Leví no les toca una buena porción, por eso que hicieron. Entonces es como si aquí se estuviese cumpliendo un parte de, al meterlo al preso, aunque en realidad no quedó preso ni un día. Yosef lo sacó inmediatamente, pero el susto de que le digan, usted es el escogido, vaya para la prisión, de fijo es parte de la rectificación por el pecado. También Shimón, recuerden que les había dicho que de Leví fue donde vinieron obviamente los fariseos que mataron a Yahushua, y de Shimón fue donde salieron la mayoría de los escribas. Entonces también representa personas que estuvieron de acuerdo con matar a Yahushua y otras cosas similares. El hecho de cambiar la escritura, quitar el nombre del Padre, etc. Entonces, y se apartó Yosef de ellos y lloró. Estaba él sufriendo, ¿verdad? Por dentro, porque quería abrazarlos, quería decirles quién era, pero necesitaba mantenerse firme para que se cumpliera todo lo demás. Y tomó de entre ellos a Shimón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó Yosef que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Vean qué curioso también cómo uno se comporta o reacciona más bien a diferentes circunstancias dependiendo de si uno es culpable o inocente. Porque si ellos no hubieran hecho nada malo, cuando se encuentran la plata en la boca del costal, hubiesen dicho, bendito sea Yahweh, se nos devolvió el dinero, nos dieron toda la comida gratis. Pero como ellos se sentían culpables por lo que habían hecho con Yosef, cuando se les devuelve el dinero dicen, uy, Elohim nos está metiendo en un problema. Nos devolvió la plata y ahora nos van a decir que nos robamos la comida. Como dicen, el que no la debe, no la teme. Pero ellos
sabían que habían hecho mal, entonces decían, uy, en cualquier momento se nos cae. Entonces dice, entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el soberano de la tierra. Vean cómo ellos no saben que están hablando de su propio hermano. Y dicen, aquel varón, el soberano de la tierra. Vea que no dice nada más la tierra de Egipto, dice el soberano de la tierra. Porque por un lado Egipto era el imperio mundial, entonces es lo que representa la tierra entera. Y porque proféticamente está hablando como el último va a ser el soberano de la tierra entera. Aquel varón, el soberano de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el soberano de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado su dinero. Y viendo ellos y su padre el dinero atado, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. Yosef no está, ni Shimón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Jacob ya estaba harto. Recuerden que Jacob sufrió constantemente desde que se perdió Yosef, porque él pensaba que se iba a ir para el infierno. A Jacob se le había profetizado que él iba a tener 12 hijos que iban a ser los padres de las 12 tribus. Cuando él pensó que uno de esos hijos se murió y le quedaron solo 11, él dijo, de ahí, eso quiere decir que fallé, entonces me voy para el infierno porque ya perdí un hijo, entonces no se va a cumplir lo que se me dijo. Entonces, ahora que se le diga que Shimón está preso y están por llevarse a Benjamín, se le está derrumbando el mundo. Y dice, contra mí son todas estas cosas. Y Yahweh ahí estaba haciendo algo para protegerlo, a él y a toda su familia. Y Yahweh ahí se estaba encargando de su salvación. Pero Jacob, al no saberlo, él veía todo esto como puras desgracias. Hay que entenderlo como nosotros muchas veces estamos en una situación similar. Como nosotros no podemos ver más allá, no podemos ver el futuro, no podemos ver a través de un muro. Entonces a veces nos pasan cosas y no sabemos por qué están pasando y nos desesperamos sin entender que Yahweh tiene cuidado de nosotros y detrás de todo está haciendo algo para nuestro bien. Y así era con Jacob. Yahweh estaba encargándose del todo de Jacob, de su vida. Y Jacob, todo esto es en contra mía. Todo se está volviendo en contra mía. Vea que no le echa la culpa a Yahweh, que quede claro. Pero sí se está sintiendo muy atacado. Dice, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Recuerden que Rubén fue el hijo de Jacob, el hermano de Yosef, que no quería que mataran a Yosef. Y él fue el que dijo, métanlo ahí, en ese hueco, déjenlo ahí, no derramen sangre. Porque él estaba pensando volver y sacarlo y llevárselo a Jacob. Pero cuando él se fue a comer por allá, porque estaba enojado con el resto de sus hermanos, y a Judá decidió venderlo. Y cuando Rubén llegó ya no estaba Yosef y casi le da algo. Porque decía, ¿cómo voy a llegar sin Yosef? Porque él era el primogénito, cronológicamente hablando, porque después perdió ese derecho. Entonces, ahora Rubén otra vez está saliendo adelante y dice, papá, mate a mis 2 hijos si yo no le traigo de vuelta a Shimón y a Benjamín. Vean que ilógico, porque el mismo Jacob le reclamó y le dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si sus hijos son mis hijos, ¿cómo mate a sus 2 hijos? ¿Cómo están matando 2 hijos míos más? ¿Qué lógica tiene eso? Entonces Rubén obviamente se lo estaba diciendo como diciéndole, yo pago con mis hijos por sus hijos. Pero obviamente los hijos de Rubén, los nietos, son hijos también de uno. Y dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Entonces Jacob determinó, no, él no va a ir, punto. Es mi hijo menor y ustedes se lo llevan, después le pasa algo, no va a ir. También mostrando cómo está escrito que los escogidos de Yahweh son como la niña de sus ojos. Vea cómo Jacob protegía a Benjamín por encima de todos sus otros hijos. De la misma forma Yahweh protege a sus escogidos por encima de los muchos.